Buen día, mi nombre es Johnny Rosso, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Minuto. En esta oportunidad vengo a hacer el análisis de dos discursos, los cuales tienen relevancia en cuanto a lo que son dictaduras que tuvieron sucesos anteriores en lo que viene siendo Latinoamérica. Uno de ellos es una película, se llama La Noche de los Lápices, y la otra también es una película y se llama La Colonia Dignidad. En La Noche de los Lápices, para hacer un breve resumen, un breve contexto del dispositivo, tiene que ver entre la dictadura que tuvo lugar en Argentina en los años de 1976. Eso fue La Noche de los Lápices, exactamente, fue el 16 de septiembre de 1976. Esto fue a raíz de unos estudiantes de esa época, estudiantes de secundaria. La mayoría de ellos ni siquiera tenían la mayoría de edad, eran de entre 10 de 15 a 17 años, no habían alcanzado a cumplir sus 18 años, lo cual lo hace un poco más interesante, ya que desde a temprana edad empezaban a hacer valer sus derechos y empezar a hacer peticiones al gobierno. ¿Cuál fue la petición de ellos? Fue el boleto estudiantil. ¿Qué era el boleto estudiantil? Era un, un boleto que les daba un descuento por ser estudiantes en los buses o en el transporte público, para que no les quedara tan pesado o tan dura la situación en cuanto a lo que tenía que ver y referirse a sus estudios. Lo que tiene que ver en el discurso de la colonia Dignidad, esta tuvo lugar en Chile. Eso fue más o menos para la dictadura de Pinochet, más o menos no, es exactamente en la dictadura de Pinochet, que tuvo lugar en el año 1973. Eso fue el 11 de septiembre de 1973 a 1990, el 11 de marzo de 1990 para ser exactos, que tuvo más o menos ese rango de periodo de la dictadura que tuvo el general Pinochet de Chile. En este discurso se puede observar como una pareja alemana que se encuentra en Chile en ese momento. El señor es un alemán fotógrafo, él incita a la revolución, está de parte de un partido político, por llamarlo así, y crea panfletos, publicidad, eh, bueno, muchísimas cosas que arraigan situaciones adversas para esta pareja. La señora, que es la esposa del personaje que hace los panfletos, que es el alemán, ella es azafata y llega a Chile, se lo encuentra en una concentración, y desde ahí ya desencadena todo lo que tiene que ver con el discurso. Lo que pienso yo de estas dos situaciones, o puedo analizar, es que para esa época estaba muy presente lo que tenía que ver con las dictaduras y los golpes de Estado por parte de los milicianos. Como se puede ver aparentemente en 1976, que fue la toma militar de Argentina, ¿sí? Que es la tan llamada Noche de los Lápices, y en 1973 fue el golpe de Estado que hizo el general Pinochet. Entonces, como vemos, son solamente 3 años de diferencia, y creo que fueron decisiones que conllevaron otras decisiones en otras naciones dentro de Latinoamérica, ¿sí? Como podemos ver, todo tiene que ver con una revolución, y se pude observar, perdón, que en los dos discursos iba muy basado en lo que tiene que ver con el poder político que puede ejercer el sistema militar o las fuerzas militares de cada país. Eh, si en algún momento la fuerza militar desea hacer un golpe de Estado, no es algo sencillo, pero de que se puede lograr, se puede lograr. Y si se llega a la toma, es a las reglas y condiciones que ellos quieran eh, impartir en toda la región, en todo el país. Es bien sabido que intentan siempre callar a la fuerza, usando de su poder, a las personas que no están de acuerdo con todas las
razones o todos los puntos de vista que tiene esa rama, ¿verdad? Entonces, intentan silenciar, intentan callar, se ve como asesinan gente, como no tienen esa capacidad humana de sentir algún tipo de empatía por las personas que están peleando por sus derechos, peleando por un cambio que se puede necesitar o se esté necesitando en ese momento. En estos dos discursos se ve esa comparativa de cómo se toma el poder de una forma abrupta y intentan silenciar, intentan callar a través de su poder militar, de su poder de armas, a todas las personas que quieren un cambio, pero no ese tipo de cambio a la fuerza, sino un cambio eh, fuerte en cuanto a política, a decisión, a intelectualismo, a educación, a salud, a todo lo que tiene que ver con los derechos humanos que hoy en día podemos gozar o podemos tener en cada una de nuestras vidas. Se ve como a través del tiempo todo todo va cambiando, todo se va actualizando, pero aún así se sigue viendo ese, ese neandertal, esa persona, por decirlo así, de las cavernas que todavía no distingue entre la fuerza bruta y el intelectual que solamente quiere pelear por sus derechos de una forma sencilla, pero certera, como lo son los panfletos, la publicidad, el hacerse escuchar, el intentar cambiar la opinión de un pueblo de una muy buena manera, no a la fuerza como lo hacen estos personajes que se pueden observar en estos dos dispositivos, lo cual son la colonia Dignidad y la Noche de los Lápices. Se ve cómo los torturan. La tortura es algo bastante complejo en cuanto a dignidad humana se llama. No se puede contemplar en ningún aspecto, ya que doblegan a la persona de este modo. Entonces lo que hacen es herirla, maltratarla, electrocutarla para poderle sacar información que muchas veces muchas personas ni tenían o no tenían nada que ver con los sucesos que habían acontecido, solamente intentaban hacerse sentir a su manera y era su modo de dar a entender que no estaban de acuerdo con todo lo que estaba sucediendo en esa época, en esos instantes en los que el poder estaba tomándose casi que las vidas de las personas a la mala. En uno de los dispositivos me causó bastante curiosidad, que fue el de la colonia Dignidad. Da a entender toda la dictadura que tuvo que ver con Pinochet, pero desde un punto de vista totalmente diferente de los chilenos. Es decir, desde el punto de vista de dos alemanes que intentaban luchar por ese país pero no eran del país, entonces se apropiaban de la situación viendo el dolor de las personas, viendo el dolor y el cambio que estaba sucediendo en ese momento, en esa época, eh, por esas situaciones que se venían, o sea, que venían sucediendo en el momento. Entonces es bastante interesante cómo los puntos de vista pueden ser totalmente diferentes, pero siempre van enfocados en una misma situación y es la toma del poder de un modo absurdo, de un modo brutal y cómo vulneran los derechos, la dignidad humana de una persona, cómo los tratan como animales, como objetos que no, como objetos, como cosas inanimadas que no sienten, que no tienen ningún tipo de emoción. Entonces es algo totalmente indignante para nuestra historia latinoamericana. No solamente se puede observar en esos dos países, se pudo haber observado, se puede observar aún en algunos otros, en algunos ámbitos políticos o sociopolíticos en cuanto a las preferencias de partidos. Es bastante complicado y lastimosamente es algo que va a seguirse dando si no hay un cambio absoluto en el pensamiento humano de que las cosas no se consiguen a la fuerza, sino se consiguen con el intelecto
y no dañando la integridad física y la dignidad humana de una persona. Básicamente, eso era lo que se estaba comparando para dar unas conclusiones con respecto o al respecto de estos dos dispositivos. Están enfocados totalmente en mostrar las dictaduras y el abuso de poder, el abuso autoritario, la vulnerabilidad que tenemos las personas que no pertenecemos a ese gremio en cuanto a, enfrente a lo que es la política y la gente del poder. Se ve claramente la diferencia entre una persona del común y una persona de la burguesía, por llamarlo así. Aquí estamos el proletariado, de aquí la burguesía, y siempre quieren pasar por encima de las personas porque ellos son la gente de bien. Entonces, esa sería como la conclusión más certera y, y verás en cuanto a la comparación de estos dos discursos, pero no dejando de un lado la vulneración a la dignidad humana. Eso sería todo. Muchas gracias por observar esta comparación y que estén muy bien.